Aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Gustavo Sánchez, vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, Sí, encantado de muchas estar gracias. una vez más con ustedes, dispuesto a orientar Ayer, en lo que me respecta a mí y la Cámara de ayer la Diputados Cámara estaba y el caliente. partido. Sí, sí, ¿Eh? sí, está caliente. Está caliente. ¿Por qué fue que Todavía llamaron? está caliente. ¿Y por qué fue que Ya se llamaron al enfrió un presidente? poquito. ¿Por qué fue que tuvieron que llamar al presidente a Bueno, Santiago? fíjate, Percio, ayer se discutía la última posibilidad de un informe de la Comisión Bicameral que tiene a bien discutir el proyecto de ley de presupuesto. Esa comisión bicameral que la encabeza Bertico Santana tenía la presión por parte de las autoridades del gobierno de rendir un informe. Un informe. Sin embargo, la adenda que se estábamos esperando apenas tenía unas 24 horas que había llegado. En esa adenda habían unas informaciones por debajo de la mesa que se colaban, que de una manera u otra no nos daba a nosotros el tiempo suficiente para escudriñar exactamente de lo que se trataba. Y efectivamente nos dimos cuenta que palabras de las autoridades de la Cámara, algunas de ellas, presidente de la comisión, cuando le incursionábamos sobre inicialmente unas ONGs que habían sido excluidas en el proyecto inicial y que según él se habían tomado en cuenta algunas y otras no. Nos llamó poderosamente la atención si eso no se discutió en la comisión. O sea, ¿cómo puede pasar? Entonces, el otro tema, que había un documento del ministro de Hacienda en la que, de una manera u otra, no ordenaba, pero llamaba la atención sobre que la Comisión Bicameral o el Congreso pudiera bien renunciar a 50% de los recursos que recibe de la Junta Central Electoral en este año a los fines, supuestamente, de proveerlos a la instalación de la Universidad de Santo Domingo Este. De una manera u otra, eso nosotros no lo habíamos digerido. Pero para que nos dé una explicación más sobre eso, hay que decir que durante el tiempo de campaña, los partidos políticos reciben 0.50 de los fondos del Estado. Pero en esta época que no es campaña electoral, reciben un 0.25%. Estamos viviendo una crisis política, una crisis de salud, de pandemia. Quizás por eso es que el gobierno quisiera reducirse eso, para que usted nos siga explicando con relación a eso. Fíjate, eso implicaba alrededor de 600 millones de pesos para todos los partidos, lo que implicaba la reducción. Y lo que llamaba la atención era por qué no lo decían de manera tajante el tema. Y lo segundo es que esa ley establece la, la necesaria participación del Estado en el financiamiento de los partidos. Ya tú no ves los partidos políticos tocando puertas a segundas y terceras personas de dudosa reputación, porque el Estado Dominicano de una manera u otra garantiza el accionar político. Y la política, el ejercicio de la política de una forma u otra, hay que cubrirla de donde sea, y hay que evitar de todas maneras. Diputado, ¿y cómo es que no aparece ese dato claramente establecido si el presidente de la República incluso Aparece, hizo una alocución pública planteando eso? bueno, es que el presidente hace una locución pública, es un poder ejecutivo independiente del Congreso. Sí, pero Si él ellos quisiera, son los que elaboran el pero proyecto claro que de sí. presupuesto. El tema es que no había la suficiente claridad sobre, sobre si estaban excluidos ¿O de la no? del presupuesto de la Junta Central Electoral, el aporte que hacen los partidos. Después que el pero presidente intervino, perdón, después que el presidente intervino mandando los nuevos impuestos al CES para discutirlo para el 2022, ¿de cuánto finalmente es el proyecto de presupuesto que ustedes están conociendo?
El proyecto de presupuesto ronda el billón de pesos. 1 billón. Billón, son muchísimos ceros. 1.000 Un uno con millones. muchísimos Eso ceros. es 1 millón de millones. Sí, sí, exacto. Ya. Un uno con muchísimos ¿Cuántos ceros. años tiene usted en la Cámara de Diputados? 14 años. Esa es la primera vez que usted oyó ese había visto, número. No, yo no había visto tantos ceros agregado al uno. Pero el tema de los partidos, sigo sin entender qué es lo que no está en el proyecto o qué es lo que les ha sorprendido. Lo que nos ha sorprendido de manera muy frontal, y en eso debo confesar, Laura, que inicialmente el bloque oficialista, llámese bloque oficialista, la Fuerza del Pueblo, todo el bloque oficialista, llámese el bloque oficialista. Aunque yo imagino que usted es difícil para usted asimilar eso ahora. Bueno, pero es el Ya. interín, eso es lo que ellos han demostrado. Que son oficialistas, que son gobiernistas. ¿O qué señalan los bloques? Ellos estuvieron tan confundidos que ellos se dieron a la tarea de votar favorablemente en la comisión. Punto. De acuerdo. Cuando llamamos la atención de lo que significaba el documento que había enviado el ministro de Hacienda y que de una manera u otra provocaba la atención de todo el mundo, que se iban a limitar al 50% de los recursos normales que en años no electorales recibe de la Junta, se echaron para atrás. Espérate. O sea que ellos no habían estudiado No, el proyecto nadie. lo suficiente. Pero Nadie, Laura. eso no es culpa del proyecto, eso es Es culpa cu- del que no lo haya estudiado. No, de quien debió enviarlo con tiempo. Nosotros pedimos, ¿Y por qué la urgencia de que se conociera con tan poco yo tiempo? quiero preguntárselo a ellos. Nosotros pedimos de manera vehemente que nos diera la oportunidad por lo menos de 48 horas para ver exactamente, para que ustedes y el pueblo no digan votaron sin leer. Nosotros queríamos por lo menos leer para hacer un discurso. Entonces Y ni ahí es que se le siquiera- produce ni la siquiera llamada al presidente. No, luego que se produce el tranque, que se produce la alerta, que los partidos, aún los oficialistas, llamaron la atención. Pero espérate, así no fue que hablamos. Así no fue. ¿Y de cuánto es la reducción de 600? Alrededor de 600 millones. Así no fue que hablamos, correcto. Entonces, cuando se da ese escenario, entonces hay una especie de... No, con eso yo no estoy de acuerdo. No, con eso yo... Con entonces, eso no. No, Sí. no, porque... Con la palabra sí, pero con Sí, lo que me sí, han pero planteado no. escrito no. Sí, Porque pero no. realmente hay que quitar del espejismo nacional de que el apoyo a las labores políticas no debe ser costeada por el Estado. Y pudiéramos estar enviando la señal, si esto se quita, entonces los partidos tendrán que, para sostener su administración, recurrir Pero ¿qué fue a lo que tocar le puertas. plantearon al presidente en esa llamada? Después de ese tranque, porque el presidente recibió la llamada, interrumpió lo que estaba haciendo y después dijo, él mismo fue que dijo que era de la Cámara que le estaban llamando e insistió que necesitaba darle a los partidos solo el 50%. Bueno, es que esa es la posición del Poder Ejecutivo. Claro. El Poder Legislativo debe ser independiente. No, pero ¿qué fue lo que ¿Quién llamó? qué ustedes le plantearon con la llamada? Y bueno, y Mire, ahora dice Laura, ¿y quién llamó? Era que había un tranque. ¿Qué? Pero natural. ¿quién fue Sí. que agarró el aparato y llamó al presidente con ese tema? Seguro ¿Y quién Arturo plantearon? Pacheco. ¿Quién requiere la gobernabilidad de la Cámara? ¿Quién Arturo requiere? Pacheco. Porque esto pasa ahorita, Laura. Y luego vienen otros escenarios, vienen otras propuestas y necesitan exactamente de los consensos. Pero si la memoria no me falla, y quizás Percy y Caminero me ayudan, yo no recuerdo que una comisión que esté conociendo el presupuesto en medio de ese debate haya llamado al presidente No, de la no fue la República. comisión. Yo no recuerdo Fue en el eso hemiciclo. Fue en el hemiciclo Fue en el que se llamó. el Igual. hemiciclo porque había O sea, que fue el presidente de la Cámara que llamó. Sí, correctamente, porque el presidente de la Cámara quería de una forma u otra tener la anuencia, tener la seguridad de que estaba haciendo lo correcto, como efectivamente hizo lo correcto. Pero ¿cuál fue el planteamiento que le hicieron al presidente? Inicialmente porque se se le supone puso- que al ustedes decir que no, le habrían Inicialmente se hecho lo algún solicitó para que una planteamiento. autoridad del gobierno, embestida de no solamente del poder, sino del conocimiento, en este caso el viceministro de Presupuesto,
general José Rijos, a los fines de que él pudiera dar una explicación de la confusión que reinaba en torno a la excluir los partidos. Pero al final, ¿qué se aprobó? Al final no, al final se hizo lo correcto. Al final, el presidente Pacheco y el vocero del bloque, el PRM, entendiendo que la confusión se apoderó del hemiciclo y que bajo esas circunstancias se iba a ser difícil, ni siquiera atropellar a todos, optaron porque efectivamente se asumiera que el proyecto fuera reconocido, revisado. fuera dejado sobre la mesa, si se quiere. Y había que llamar al presidente de la Para República eso. para consultarle Yo eso. yo no le puedo asegurar a ustedes porque no tengo la seguridad que se llamó al presidente. Eso, o sea, yo sé que Bueno, se pero llamó. es que se vio. Bueno, yo sé que se llamó, pero yo no, o sea, no me consta a mí, no puedo. Pero sí yo sé que se llamó al responsable del presupuesto, elaborar el presupuesto. ¿Apareció la explicación después que llamaron al presidente? ¿Apareció el funcionario que fue? y explicó? Parece ser que ellos no quisieron entenderlo. Parece ser que ellos estaban cerrando puertas de la búsqueda del consenso. Y efectivamente ahí imperó lo que debe imperar. Pero lo que pasa es que los partidos políticos no quieren ceder en esa parte de que les reduzcan los No, recursos. pero no va a ponerlo de esa manera. Sí. No va, Entonces, ¿cómo? no va a ponerlo de esa Ok, manera. Pónganmelo de la manera que no usted ceder. entiende. Eso es una ley Sí. que está establecida que es para el costear la responsabilidad política tanto en los años electorales, preelectorales y los años no electorales, que tienen gastos, que esos gastos están elaborados, que están presupuestados, que se dice exactamente se va a pagar este local, se va a hacer esto, se va a hacer esta actividad, se va a hacer este taller, lo que fuese, y está presupuestado. Entonces, se pretende, y ni siquiera de manera clara, porque independientemente que es un deseo del Ejecutivo, no menos cierto que tiene que estar establecida una ley. Y en Y verdad- nos toca a nosotros. Y en verdad a nosotros. hacen los partidos todo eso, porque la mayoría de los partidos han estado cerrando incluso sus locales. Bueno, pero la eso es una mayoría de los- responsabilidad de los partidos, de los pero pueblos. hacerla o no hacerla. Le toca. Bueno, pero si le dan un presupuesto y cierra el local, eso quiere decir que no está gastando el dinero. Es para correcto. Pero le toca a las autoridades que tienen que fiscalizar y también a nosotros fiscalizar si ese dinero que va del Estado ha sido eso. Bien usado. bien usado. Eso es una Pero todo el responsabilidad. mundo se tiene que apretar los pantalones en esta situación. Hay una situación de crisis mundial, ni siquiera nacional, donde los primeros afectados son las familias, pero donde incluso el gobierno va a tener que tener restricciones importantes. Entonces, ¿por qué los partidos deberían ser ajenos a una realidad que le toca a todo el mundo? Bueno, te voy a decir, Laura, que democráticamente, eso se discute en el Congreso y se presentan las correcciones que hay que hacer en el presupuesto. Digo, ahora mismo a mí me quedan dudas, porque si llamaron al presidente para preguntarle sí. que lo iban a dejar sobre la mesa, esa independencia creo que pero Es relativa. quizás se está diluyendo un pero poco. la independencia del Congreso, yo felicito al bloque oficialista que tuvo a bien dirimir el tema con los legisladores y lo felicito porque en otras quizás circunstancias se quiere imponer el garrote sobre la base de la imposición. Y yo lo felicito porque ahí no hubo ni vencidos ni vencedores. Solamente lo que estaba Ahora, pidiendo era aclaración. Pero fíjese una cosa, y yo creo que Alfredo Pacheco es un amarrador. Laura le plantea una cosa muy, muy esencial en situaciones como esta, apretarse los cinturones. Muy bien, pero parecería que los partidos no solo quieren la correa que lo apriete, sino quieren ponerse un bretel para que los pantalones mantengan más Percio, firmes. ¿Cómo es posible mandarle al país una señal de que todo el mundo está mal, menos los partidos políticos? Porque además, déjeme decirle una cosa, usted que dice que no había escuchado tanto, no había visto tantos ceros, ese porcentaje de los partidos es indexado. Eso quiere decir que por ser el presupuesto más grande, van a recibir más dinero que lo que tradicionalmente reciben. Entonces, hay una señal que los partidos le están diciendo a la sociedad, mientras ustedes están mal todos, nosotros estamos mejor que ahora. Percio, nosotros también protegimos a la sociedad dominicana cuando a través del presupuesto se quiso imponer
cobrar una tasa para las ventas, por ejemplo, de mercancías y comprar mercancías exteriores cuando habían impuestos en el presupuesto. eso Y no- nosotros dijimos que pero no, eso que no eso lo era- hizo el Congreso, eso fue una Bueno, reacción pero colectiva. no, perdón. Esa propuesta del presupuesto original llegó al Congreso, Percio. Sí, Y pero- fue desde el Congreso que se generó Pero eso llegó el al debate. Senado. No, eso llegó. No, llegó. Está bien, pero llegó imagínese al usted que Congreso. llegara, pero Llegó al Congreso. oiga, pero la reacción que el gobierno tuvo, la tuvo por la reacción colectiva de rechazo a Pero déjame decir, al final, Percio, en un país democrático, el Congreso define estos roles. Está Y bien. es el Congreso que le déjame hacerle una toca pregunta. Pero la excluir pregunta, o incluir, la modificar pregunta o no es, modificar. la pregunta es, ¿no están los partidos en dar ninguna señal frente a la sociedad de decir, mientras ustedes están mal, nosotros también estamos dispuestos a hacer algún sacrificio? Bueno, ¿Qué es lo que el fíjate, presidente de alguna manera está planteándole? Fíjate, los partidos hemos sido, si se quiere decir, hasta medio comprensivos de la crisis sanitaria que le estamos viviendo. Medio Comprensivo. comprensivo. Pero claro que sí. Por ejemplo, Déjame escucharlo bien. ayer nosotros aprobamos sin ninguna dificultad en la compra en avance de 10 millones de vacunas, que eran 40 millones de dólares, garantizar eso. Ayer nosotros aprobamos 500 millones de dólares de préstamos. Pero eso que- son otras pero eso- cosas. Pero no, pero esos son otros voy de todo, temas. pero sigo otra, Laura, porque hay que estamos- verlo, no, porque pero es que no diluyamos la discusión Pero del tema no. de los partidos con otras pero decisiones que no, pueda tomar la pero es para Cámara. que se vea que los partidos no solamente están reclamando que se cumpla con la ley que ha estado establecida, sino también, por ejemplo, cuando el presidente, para que se entienda la crisis sanitaria, el gobierno, este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, ha solicitado un estado de emergencia o nuevos plazos. Y esos nuevos plazos que lo ha solicitado los partidos, ninguno hemos regateado todo esto. Y no voy a traer el pasado de que nosotros estuvimos mendigando, que nos dieran 15 días, que nos dieran 9 días, que mira inclusive diputados que hoy son funcionarios decían que eso era un tema de campaña del PLD, que aquí no había COVID ni mucho menos. Y nosotros tuvimos que mendigar para que nos aprobaran plazo de extensión. Por lo tanto, pero los partidos hemos sido Hay comprensivos. una situación económica que yo supongo que los partidos están al tanto. Hay que entender que sí. La pregunta es, ¿los partidos no pretenden de ninguna manera ajustar su situación económica a esa realidad? Pues fíjate, ¿por dónde se quiere romper la soga? El presidente toda la semana va a una provincia diferente. Lo que pudiéramos decir una continuidad del Estado en la visita sorpresa. Ahora que no son tan sorpresas, pero son visitas toda la semana En estas hay prensa. provinciales, correcto. De manera que una es, por ejemplo, Danilo iba a la misa de las 7 y esto va a las 8. O sea, la misma visita. Claro, esta con cámara, con todo. Con prensa. Se anuncia, y se lleva pero periodistas. visita al fin. Sí. Pero visita. En toda esa visita, el presidente hace compromiso con las comunidades. Compromiso que debe salir del presupuesto. Compromiso ni siquiera que están debidamente elaborados, Laura. Compromisos que generan gastos. Tú te puedes imaginar la cantidad de compromisos que ni siquiera a los 100 días ha establecido el gobierno con esas visitas anunciadas a las provincias. Entonces, vamos a elaborar exactamente por dónde, o sea, si ser tan, pudiéramos decir la palabra correcta, temas de campaña o a nivel de publicidad, llegar a las provincias y ofrecer, claro, porque se generan demandas. Pero, Gustavo, en El presidente se compromete. ¿De dónde se compromete? Del presupuesto. Entonces, déjense de comprometer tanto con el presupuesto en esa visita y sepa que la garantía de la sostenibilidad de la democracia tiene que ver en los partidos. Pero Y en el caso usted dice que son 600 millones la reducción. ¿Estarían ustedes en disposición de que se les reduzca por lo menos 400 millones? Bueno, que sea una discusión que debe llevarse al pleno de la Cámara y al pleno. Hay que ajustarse. Pero es una discusión que debe llevarse para que sea el debido consenso de todos los partidos los que estemos de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es, voy a votar por algo que me mutila el presupuesto que ya está hecho por los partidos, sin yo saberlo, sin yo discutirlo, sin los partidos tener una opinión. Si fue, ahora mismo no se sabe, si lo quitaron o lo dejaron.
Diputado, y yo no entiendo por qué no se sabe, porque porque eso tiene que tener una línea específica y una derogación temporal. Ahora digo yo lo que digo en la Cámara, mírame los ojos. No se sabe, Laura. O sea, no se sabe. Pero no se sabe porque no han tenido tiempo de terminar de revisar el proyecto. Correcto, Okay. correcto. Porque esa adenda llegó, Laura, hace apenas 48 horas. Pero entonces parece que la discusión se produjo casi de manera precautoria y no por el contenido. Déjeme hacerle otra Porque, pregunta. por ejemplo, usted menciona lo de que el presidente está haciendo oferta, pero el gobierno tiene que seguir solucionando los problemas del país. Claro, Y me pero imagino que esté en el presupuesto. Y me imagino Percy. que el presidente cuando oferta, por ejemplo, aquí veo que el presidente dice que le anuncia a Santiago 134 millones para varios cabildos de la zona. Bueno, es porque tiene un presupuesto elaborado que lo ha mandado el Congreso y debe saber lo que tiene y no tiene. Entonces, ¿por qué de ese presupuesto, por qué de todos esos ofrecimientos que toda la semana se genera, si en vez de 138 dice, bueno 100? Pero posiblemente 100. pudo haber ofertado 200 o 300 y nada más está haciendo 134. Pero precisamente. Pero eso no excluye la responsabilidad de los partidos, del exacto, sacrificio. es otro tema. Pero independientemente de eso, ¿eso es lo único que a ustedes les llama la atención del proyecto? No. Porque aparentemente No. el tema del fondo de los partidos tiene el poder de dejar el proyecto sobre la mesa, pero no se escucha ninguna otra discusión. No, Laura, no. Fíjate que no es solamente eso. Nosotros tenemos que ver con claridad. No es que no nos opongamos al presupuesto, es tener la posibilidad de digerirlo, de ver exactamente dónde van a todas las partidas. En el presupuesto inicial habían exclusiones de ONG que supuestamente incluyeron algunas de manera discrecional. Nosotros vamos a ver a cuáles excluyeron y a cuáles de manera discrecional incluyeron. No solamente eso, y ver además todas las partidas, si el déficit presupuestario que está programado, el que mínimamente uno entiende que es el correcto, o si para el presupuesto complementario se diga, no, el déficit fiscal que nosotros habíamos previsto no es de 2.8, sino que es de 8. Entonces, todo eso son números que uno tiene que digerir. Ya por último, porque tenemos tiempo encima. Es por último que quiero, lo de la mayoría. Sí, lo de la mayoría. Ya, tómalo. El Partido de la Liberación Dominicana ya se supone, porque eso era una crónica de una muerte anunciada. La segunda mayoría fue escogida en el día de ayer. El partido Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría. Ustedes lo consideran inconstitucional. Supone que ustedes tienen un documento que fue llevado al tribunal, lo sacaron. Dijeron que no lo tomen en cuenta. ¿Lo llevarán? ¿Cuándo va a ser la fecha? Mira, ¿qué es lo bueno? No hay nada tan malo que no tenga algo bueno. No hay nada tan malo. ¿O lo van a dejar así? ¿Qué es lo bueno de todo esto? La definición de los bloques oficialistas y de oposición. Ya el pueblo sabe que la Fuerza del Pueblo está aliado al partido de gobierno y que es un partido oficialista. Nosotros representamos la oposición. Está como mi abuelo. O sea, que usted representa a la oposición y ahí se quedaron. No, y como oposición vamos a hacer oposición. Ellos naturalmente tendrán que santiguarse cada vez que llegue una iniciativa, ir a hacer cola con el partido de gobierno. Lo que ustedes querían definir es si el Partido de la Liberación Dominicana es la oposición y que Leonel Fernández con su Fuerza del Pueblo es oficialista. Claro. No necesariamente. Oh, claro. Y no le dieron no le dieron al presidente de la Junta. Y no le dieron la segunda mayoría. Y no le dieron la Junta Monetaria a la candidata vicepresidencial. ¿Y qué tú quieres más? ¿Más señales? Mírame los ojos. ¿Tú quieres más señales? Diputado, mi abuelo siempre decía, siempre ocurre lo mejor. Siempre ocurre. Como una manera de decir, a lo que ocurre, sáquele la mejor provecho. Claro. Ya veo que usted le está sacando provecho de decir que, bueno, por lo menos define su posición. Claro que sí. Gracias Pero por estar ¿van a recurrir la decisión? Es una decisión del comité político, se reúne el sábado. Pero ya todo está dicho, ya todo está consumado. Ya todo está consumado. Bueno, eso quiere decir que ya... Gracias por estar con nosotros. Despedimos, señores, a Gustavo Sánchez, vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.